Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida, buenas noches. Seguimos con San Pablo Apóstol. Hoy vamos a ver el resumen de Pablo sobre el matrimonio, sobre la ternura y la atención cariñosa que tenía para sus comunidades. También esta noche te invito a que estés atento. Vamos a conocer el caso concreto de la comunidad de Timoteo. Hoy que celebramos a Santito y a San Timoteo, 26 de enero, día de Santito y San Timoteo. Ayer miércoles celebramos a San Pablo. ¡Wow! Bendito sea Dios, la gran fiesta del apóstol de los gentiles. Y hoy celebramos en la iglesia a San Timoteo y a Santito. Vamos a ver el problema que surgió con la llegada de algunos falsos doctores. Por eso nuestro Señor en el Evangelio dice, no les hagan caso, simplemente. ¿Sale? A veces hay personas que nos enseñan alguna cosa, algo. El otro día decía Clara Macías en un video que me mandaron por el Facebook. Decía que nos preocupamos por tantas cosas, los cristianos, nuestras autoridades a veces, que, que no llevamos el evangelio como lo llevaba San Pablo, con ese fuego, con ese ardor de ay de mí si no evangelizo, ay de mí si no llevo la palabra de Dios, ay de mí si no enseño con mi vida, como decía Pablo en la primera de Corintios 11:1, imítame a mí como yo imito a Cristo Jesús. También vamos a ver a otro punto que te invito a, a tratar esta noche, es la reacción de Pablo ante el problema. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Sales preguntas básicas para arreglar los asuntos en nuestra vida. ¿Qué, cómo y para? Así que no se lo pierdan. Buenas noches, Lupita. ¿Cómo está mi Lupita? ¿Sí me escucha? Ya. Sí, maestro, buenas noches. Buenas noches, ¿Usted me escucha? sí, ya, ahora sí, ya. Bendito sea Dios. ¿Qué le pasa, maestro? Lo vi medio ponchado en la tarde. Pues ando, decía Madre Teresa de Calcuta, cuando puedas correr, corre. Cuando ya no puedas correr, camina. Cuando ya no puedas caminar, gatea. Y cuando ya no puedas gatear, pues espera la venida del Señor a tu vida. Es ir aceptando cada día las cosas que nos van pasando. Pues sí, así es. Y, Yo y, y ya tengo muchos años y ya no puedo rendir lo mismo. así es. Y lo que hagamos, lo hagamos con mucho amor y sabiendo que el Señor nos va ayudando cada día. Oh, maestro, todos los días, todas las mañanas, todas las noches le doy gracias a Dios que estoy completa todavía, que puedo caminar, que no tengo que usar pañal, que no me tienen que bañar Así, todavía. así es. Fui, saludé a Lupita. Ah, sí. Sí, Está bien ponchada. Yo la fui a saludar hace como 3 días, creo. El sí, domingo. La estaba cuidando Lupita Pinzón. sí, traía mucho dolor, seguramente en días pasados. Hoy ya la vi mejorcita. Yo hago visita de doctor Pues sí, pero y qué bueno que se dio el tiempo de ir a ver. Eso la anima mucho. La anima mucho a ella que sabe que tiene amigos y compañeros que la estiman. sí, y, y pues hoy Lupita, por si tiene por ahí su libro, vamos a ver la página 63.
en el, donde dice resumiendo. ¿El del maestro Carlos Mesters? Ajá, en la página 63. Ya mero terminamos, ya ve. Ya nos quedan poquitas páginas, nos quedan como unas 10 semanas de clase. Maestra, a propósito de libros, me quedé hace 8 días con su libro que me hizo favor de prestarme. Ya lo eché en la bolsa. Ah, gracias, Lupita. No, al contrario, discúlpeme. Lo que pasa es que no sé por qué se me juntó con los otros que tengo aquí. Y ahí se me quedó atorado. Pues mire, Muy Lupita, bien. como usted es la puntual, ¿qué le parece si vamos empezando? Sí, Hoy que es día de Pablo, de Tito y Timoteo, Tito y Timoteo. Santito y Por Santimoteo, cierto que me dejó unas lecturas preciosas, ¿eh? ¿sí? Bueno, ya lo tengo aquí. Ok, eso es lo que vamos, Página 63. sí, ahí donde dice resumiendo, ¿y qué le parece Ajá. si empezamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Amén. Y vamos a decirle al Señor que tu gracia, Señor, Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, inspire nuestras obras, las sostenga y las acompañe, las sostenga y las acompañe, para que todo nuestro trabajo para que todo nuestro trabajo brote de ti como su fuente brote de ti como su fuente y llegue a ti como su fin. y llegue a ti como su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues Amén. en este punto de resumiendo, lo que vamos a resumir hoy, Lupita, es lo que vimos la semana pasada. La semana pasada Sí. veíamos cómo Pablo habla cariñosamente a la gente con tanta ternura y cómo Pablo nos hablaba del matrimonio. El matrimonio es algo muy importante en la vida del ser humano. También hablábamos mucho de las mujeres, ¿verdad? Y de las mujeres, cómo las trataba Pablo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ya vimos que Pablo siempre tenía esa ternura, esa delicadeza. Como hace ratito a Lupita, el padre Chavita tuvo un detalle así como San Pablo con el grupo de Biblia que estábamos. Fue y llevó Ah, fue y llevó unas galletitas y ah, ofreció las galletitas y volteé y lo vi al padre Chavita. Usted sabe que cuando llega el padre Chavita, yo me voy con ustedes a sentar para darle su lugar a él. Por eso me quito, para darle su lugar a él y se me hizo tan hermoso que sacó las galletitas y nos las empezó a repartir a todos. oh, qué ternura. Pues precisamente es eso lo que hacía Pablo en sus comunidades, tratar a todas las personas con mucho amor, con mucha caridad. Ya llegó también Carmelita, llegó Maggie, llegó Don Lupe, pues ya somos Ay, más que cuando empezamos. Hola, buenas noches. ay, qué bueno, qué Hola, bueno. buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, bonita? ¿Qué tal, bonita? Esta Carmelita está en silencio. Miren, Le digo a Lupita que no se apague porque luego no la veo. Muy miren, bien. de su libro, si lo tienen ahí a la mano, si no, de todos modos, aquí ya les puse dónde vamos. Vamos en resumiendo, página 63 de su libro. Vean, ya casi terminamos el libro. Exactamente, yo le decía a Lupito ahorita al principio que nos faltan como unas 13 semanas para terminar este hermoso libro que vamos a ir viendo de aquí en adelante. Hoy vamos a ver la primera carta de San Pablo a Timoteo, la segunda carta de San Pablo a Timoteo, los problemas que hubo ahí, pero vamos a cerrar con esto, resumiendo, y vamos a pedirle a Lupita Pinzón. Sara, buenas noches. Lupita Pinzón no está. Lupita Reguín, perdón, Bueno, perdonen esa resbalada, ¿sale? Acuérdense No que se preocupe, maestro.
¿Qué, qué, qué- Yo sé que me toma en cuenta y a Lupita Pinzón también. Bien, nos ayuda ahí en su libro o aquí donde se le haga más como- fácil, Lupita? sí, aquí dice 726 resumiendo. Este es el contexto más amplio de la vida y del trabajo de Pablo. Acabamos de ver los dos lados de la balanza. Si tuviésemos solo aquellos 4 duros textos, diríamos, Pablo es totalmente contrario a la participación de la mujer en la comunidad. Y si tuviésemos solo estos otros textos, tendríamos exactamente la idea contraria. ¿Seguimos? Por favor, Lupita. No, ese va. Conviene, No hay. conviene llegar a un equilibrio. Eso ¿De lo qué puso. manera? ¿Cómo evaluar los dos lados? ¿Cuál de ellos debe pesar más en la balanza? Aquí conviene recordar algo muy importante. Aquellas palabras duras, contrarias a la participación de la mujer. Pablo no las formuló como doctrina universal a ser aplicada tal cual en todos los tiempos. Al contrario, fueron formuladas como consejos ocasionales para resolver el problema bien concreto de una determinada comunidad. A título de ejemplo, vamos a ver de cerca el problema que provocó uno de aquellos 4 textos, el más difícil de ellos. Gracias, Lupita. Sí, a usted. El caso concreto a esta cita le tocó a Lupita precisamente, primera de Timoteo 2 del 9 al 15, pero si nos ayuda Lupita desde el 1. Desde el 1, Ajá, vamos a capítulo regresarnos. 12, Ajá, capítulo 2 del 1 al 15, por favor. recomiendan de todo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los jefes de Estado y todos los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y de paz con toda piedad y dignidad. Estas oraciones son buenas y Dios nuestro Salvador las escuchará, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Único es Dios, único también es el mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, verdadero hombre. Él entregó su vida para rescatar a todos, siendo el testimonio de Dios en el tiempo fijado por Él. Y me hizo Dios apóstol para proclamar estas cosas. Yo no miento, y es pura verdad. Me hizo maestro de las naciones en lo que se refiere a la fe y la verdad. Quiero pues que oren los hombres en todo lugar, que levanten al cielo manos limpias, sin enojos ni discusiones. Asimismo, que las mujeres se arreglen decentemente, que se vistan con modestia y sencillez, que no se adornen con peinados rebuscados, con oro, joyas o vestidos lujosos. Adórnense más bien con buenas obras, como conviene a mujeres que hacen profesión de servir a Dios. Que la mujer se quede callada y se deje instruir con atenta sumisión. No permito que la mujer enseñe ni que quiera mandar a su marido, sino que se quede tranquila. Porque Adán fue formado primero y después Eva. No fue Adán el que se dejó engañar, sino la mujer, que engañada llegó a desobedecer. Sin embargo, la maternidad la salvará con tal que lleve una vida santa y ordenada en la fe y en el amor. Palabra de Dios. Muy bien, muy bien. Muy clarito que dice, ¿eh? Vamos, Señor. Sí, te Te alabamos. alabamos, Señor. Gracias, Lupita. Pues vean, San Pablo nunca quiso menospreciar ni enaltecer a la mujer, sino darle la dignidad que todo ser humano necesita.
Ujú. La dignidad de que somos hijos de Dios. Esa es la dignidad que da Pablo. Y ustedes vean, le pedí a Lupita que empezara desde el 1, porque precisamente dice la palabra de Dios, que lo que Dios quiere es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y el conocimiento de la verdad, recuerda, es saber para qué fuiste creado. Fuimos creados por amor para amar. Para eso fuimos creados. Y en esa medida que tú y yo vamos viviendo así, nuestra vida va a ser diferente. Pidámosle a nuestro Señor que nos ayude a hacer lo que cada uno de nosotros fue, para lo que fue hecho. Y si nosotros no lo hacemos, va a ser muy difícil que vivamos una vida plena y feliz. Pablo en todas sus cartas, en todas sus enseñanzas, enseña eso, a que vivamos en la felicidad absoluta, que le agradezcamos a Dios por las buenas, por las malas. Y acuérdense que agradecer las buenas y las malas no es decir, ay, no me duele, no, si te duele, pues di, me duele. Si ocupas quejarte, quéjate. ¿Sale? Porque acuérdense, recuerden que todo lo que tenemos a veces nos guardamos unos sentimientos y los sentimientos mal guardados luego nos hacen heridas muy grandes a los seres humanos. Así Oh, que cierto. pidámosle a Dios nuestro Señor eso, que cada uno de nosotros viva esa vida plena que nos invita San Pablo en sus cartas. Vamos a ir ahora con Maggie, si nos ayuda. Lupita, ahorita volvemos con usted. Vamos al caso concreto de este texto que acabamos de escuchar. ¿Nos ayuda Maggie, por favor? Sí, 7.3. El caso concreto de la comunidad de Timoteo. El problema que surgió con la llegada de algunos falsos doctores. En la comunidad de Éfeso, donde Timoteo era el coordinador, se infiltró un grupo de falsos doctores. Inventaban doctrinas imaginarias, mm, interpretaban mal las escrituras, no aceptaban la resurrección, prohibían el matrimonio y declaraban malas las cosas buenas creadas por Dios. Se ufanaban de guardar 64 las apariencias de piedad, pero en realidad hacían de la piedad una fuente de lucro. Acuérdense que hay personas que a veces queremos manejar a los otros, hacer lo que nosotros digamos, porque se supone que nosotros sabemos más que los demás. Y acuérdense que el verdadero servicio es, entre más sepas, más tienes que hacerte chiquito, más tienes que ponerte al nivel de los demás, porque esa es la grandeza. Y ya vimos por qué es el problema con las mujeres, no era Pablo, eran esos falsos doctores que andaban luego predicando y Pablo dijo que esto y Pablo dijo que aquello. ¿Por qué? Porque a Pablo acuérdense que le tenían envidia. Y acuérdense que cuando nosotros damos el verdadero evangelio, pues nos van a perseguir, porque hablas en la verdad, con la verdad y para la verdad. Y las persecuciones empiezan con las personas que viven a tu alrededor, luego en tu comunidad, y hasta a veces expulsan a mucha gente así. Pero esos falsos doctores, acuérdense que querían enseñar a vivir a estas comunidades de Timoteo, de Tito, a vivir como si fueran judíos y no se puede. Ni ellos pudieron. Ya San Pablo nos lo dice en la carta a los romanos. Se ufanaban de guardar las apariencias de piedad. Y si no, ustedes vean cuando nosotros vamos a la Eucaristía, ustedes vean al Memo, ay, sí, bien, hasta pone sus manitas así cruzadas y las pone aquí en su cara. Uy, sí, qué bueno, qué bonito. Pero pregúntenle a los que me conocen cómo soy.
¿verdad? A Lupita, a Lupita. Entonces, pidámosle a Dios nuestro Señor que no nos dejemos engañar por esos falsos doctores, por esos falsos profetas. Y en nuestra actualidad hay muchos falsos profetas, falsos doctores, que lo único que quieren son ganancias y no se vale. Y Pablo tuvo que luchar con todo eso. Sara, ¿nos ayudas con la siguiente, por favor? Gracias, Maggie. Sí. Sí, maestro. Ligado al grupo de estos falsos doctores aparece el grupo de algunas mujeres. Para realizar su objetivo, aquellos doctores consiguieron influencias de algunas señoras deseosas de aprender cosas nuevas, sobre todo algunas viudas todavía bien jóvenes. Probablemente eran mujeres recién convertidas, ya que participaban todavía de las instrucciones. Eran mujeres de cierto rango, ya que usaban objetos de oro, perla y vestidos suntuosos. Por eso mismo los falsos doctores las tenían en la mira, pues siendo ricas las podían acoger y sustentar. Como ya vimos, de acuerdo con las costumbres de la época, los profesores ambulantes eran acogidos en las casas de las familias más ricas. Y acuérdense lo que les dice nuestro Señor a los apóstoles: cuando tú llegues a una ciudad donde te hospeden, ahí te quedas. No vayas a voltear y digas, híjole, con Lupita Arreguín, ahí todos los días hay pollo, mejor el Memo se va con Lupita Arreguín. No, acá con Sara puras tortas ahogadas. Híjole, ¿a dónde me voy? ¿A dónde me voy? Esa era lo que iba pasando con los falsos doctores. Que ellos se fijaban en las Eucaristías y volteaban y decían, mira, esta es hija de fulanito o es esposa de don fulano, tiene los billetes, vamos a enseñarla, vamos a arrimarla aquí a nuestro grupo. Y Pablo nunca hacía esos grupos de personas así de distinción. Pablo con todos era parejito, como lo vemos. Pablo a todos les hablaba con ternura. Yo le platicaba a Lupita hace ratito el detalle que siempre tiene el padre Chavita cuando va con nosotros a la clase, o nos lleva una enseñanza, o nos saluda, y le decía que hoy hasta nos llevó una galletita a los que estábamos en la clase de Biblia. Porque el padre Chavita yo lo veo así como esas personas que no hacen distinción, a todos los trata igual. Bueno, de lo que yo lo conozco, yo tengo al padre Chavita de conocerlo alrededor de 20 años, porque él venía aquí al Señor de los Milagros a celebrar cuando estaba el padre David todavía. Y él estaba chavalo y venía y yo decía, wow, ir a ese sacerdote. Y creo que los martes venía aquí a la parroquia del Señor de los Milagros, pero vean, no tener ese distinguir a los demás por lo que me van a dar. Por eso Teresa de Ávila dice, no me tienes que dar porque te quiero, que lo mismo que te quiero te quisiera. ¿Y de dónde lo aprendió? De San Pablo. Por eso vemos que en Hechos de los Apóstoles San Pablo dice, yo he trabajado con mis manos, no he deseado los bienes ajenos, no he deseado su dinero, ni su oro, ni su plata. Yo lo único que he deseado es la salvación de sus almas. Y por eso Pablo en Primera de Timoteo 2:4 dice, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Vamos con Carmelita Ramos. ¿Nos ayudas, Carmelita, con esta, por favor? Con esta diapositiva o ahí donde vamos, aquellas señoras. Sí, Ese, claro que sí. Claro que sí. Permítanme. Dice, aquellas señoras tenían una sed de saber bien, de saber bien grande. Estudiaban constantemente, se rodeaban de profesores para lo que le convenía.
sin jamás llegar al conocimiento de la verdad. Muy probablemente buscaban el conocimiento en vista o en liderazgo mayor dentro de la comunidad. Quería enseñar y dominar, influenciadas por los falsos doctores. Rechazaban el matrimonio, aceptaban cualquier doctrina extraña, andaban de casa en casa y ya no cuidaban de la propia familia, provocando riñas, discusiones, rabia y enredo. Destruían la paz en la comunidad, o sea, chismosas. Así es, y acuérdense, era para ella repartir el queso en la comunidad. Ándale. Doña Menganita, ¿puedo leer la lectura? Doña Fulanita, ¿le puedo ayudar en esto? Y pues esos no somos discípulos del Señor cuando hacemos eso. Cuando el verdadero discípulo se sienta hasta mero atrás. Ujú. Les comparto algo muy hermoso que me pasó el sábado este que acaba de pasar del fin de cursos del Instituto Bíblico. Yo siempre me quedo hasta atrás. Llegué y saludé al director, nos abrazamos con el subdirector y a la maestra Irene también la saludé y ya se acabó la Eucaristía y dije, ahora es cuando, patas, ¿pa' qué te quiero a correr? Y me gritan por el micrófono, profesor Guillermo, ¿a dónde va? Véngase acá al podium. Órale. Y ahí, pues ahí voy pues Dios me ha regalado muchos dones. Y dije, pues voy, sirve que salgo en muchas fotografías para cuando me muera. Y, Mm. y miren, el director, cuando empezaron a entregar los reconocimientos y ya éramos 3 personas, el director, el subdirector y su servidor, y nos daba un reconocimiento a cada quien le dábamos el abrazo al alumno. Pero Ah, antes me dijo el director, profesor, ¿podría darles una exhortación a los de- alumnos para que sigan viniendo al bíblico? Sí, con mucho gusto. Y fue algo maravilloso para mí. Y entendí que de verdad el evangelio, cuando tú intentas vivirlo, se te cumple, porque acuérdense que el Señor lo dice en el evangelio, cuando tú vayas a una fiesta, siéntate a mero atrás. Porque si te sientas adelante, ¿qué tal que llegue otro más importante y te digan, mi Memo le toca allá atrás, ¿para qué se vino adelante? Porque el Ujú. que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Claro que yo no me humillo, yo me siento mero atrás porque es una enseñanza del Señor Jesús. Pero referente a estas señoras, ellas tenían esa sed de reconocimiento. ¿Por qué los seres humanos tenemos esa sed de reconocimiento? Porque acuérdense que somos imagen y semejanza de Dios. Y a Dios lo tenemos que reconocer como Padre, como hermano, como el iluminador en nuestra vida. Pero tenemos que aprender bien las palabras del Señor Jesús. A veces las personas pensamos que porque vamos a misa, por esto, ¿no? La formación es larga. Pablo siempre tenía esa formación con sus discípulos y él veía y decía, a ver, Timoteo anda equivocado en esto, Tito anda equivocado en esto, a Lucas anda equivocado en esto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan con Marco? Con Marcos, cuando los deja y luego dice, ahí va como niño chiqueado, ahora sí ya quiero jugar con ustedes. Y que San Pablo se le pone duro a Bernabé y le dice, no, él ya no, con nosotros no. Pero ahí vemos la mano de Dios, que gracias a esa pequeña separación, no se pelearon, se separaron. Tú te vas por este lado, yo me voy por este lado. Y esa separación sirvió para que se evangelizara a más personas. Porque acuérdense que Dios nos da lo bueno para los que lo amamos. Todo es para bien, todo es para el bien de los que amamos a Dios, dice en la carta a los Romanos 8:28. Vamos a continuar ahora, Carmelita, otra más, por favor.
Sí. La manera en que la carta presenta y describe la actuación de estas señoras es negativa. Es difícil saber exactamente lo que había tras este deseo de las mujeres de promoverse dentro de la comunidad. Probablemente se expresaban ahí un deseo de liberación de su condición de prisioneras del hombre. Expresiones semejantes de liberación ocurrían también en los cultos paganos. Acuérdense, la mujer siempre se ha sentido oprimida. ¿Por qué? Porque así les enseñaron. Y luego viene la liberación y esto, aquello, no, tranquilos. Todos somos iguales a los ojos de Dios. Por eso el biblista, el autor sagrado, inspirado por Dios, dice que cuando Dios hizo a la mujer, le sacó una costilla a Adán. Y el significado es que Dios nos hizo con la misma dignidad al hombre y a la mujer, que los dos valemos lo mismo, que por la mujer y por el hombre, Cristo dio la vida, que el Padre eterno hizo el mundo para el hombre y para la mujer, que el Espíritu Santo ilumina igual a la mujer que al hombre y lo santifica igual. ¿Va? Comentarios sobre esto, de vean cómo Pablo pone en su lugar a toda la gente. Y de una manera tajante, ¿sale? De una manera así que dices tú, híjole, yo no me animo a decir la verdad, porque acuérdense que la verdad no peca, pero incomoda. Ya vieron que Pablo no era misógino, Pablo no aborrecía a la mujer ni nada, sino que en ciertos puntos tenía que poner un hasta aquí. Órale, aquí se tiene que hacer. Y a veces ahora, en la actualidad, a los seres humanos nos da pena poner un hasta aquí, porque ¿qué van a decir? Ya no me van a hablar, ya no me van a querer. Pero si tú vives en la verdad y tienes tu cola bien recortada, que no tienes que te digan los demás algo, que te critican algo, que tú vives en la verdad absoluta, pues entonces sí puedes corregir. Por eso dice nuestro Señor, ¿cómo dices a tu hermano, te saco la pelusa que tienes en tu ojo y tú no te sacas primero la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, sácate primero tu viga y luego le vas a poder decir a tu hermano, quítate la pelusa que tienes en tu ojo. Y por eso Pablo, en sus cartas, primera de Corintios, en la carta a los Filipenses, le dice a la comunidad, imítame a mí como yo imito a Cristo Jesús. Y para corregir nosotros tenemos que intentar vivir como Cristo. Y acuérdate, vivir como Cristo ya se la saben. A ser misericordiosos, no juzgar, siempre perdonar y tratar al otro como yo quiero que él me trate a mí. Ya ven que Pablo no era misógino, ya ven que Pablo era un amor, Pablo era alguien que se dejó llenar y transformar por la fuerza del Espíritu Santo y cada día se enamoraba y se enamoraba más de Jesús nuestro Señor, pero tenía que corregir. Hace unos 2 años, el Papa hizo mención y le hicieron una entrevista sobre la homosexualidad. Y luego ya decía, le cambiaron unas palabras ahí porque eran del G18, ¿sabe qué? De esas tendencias, y dijeron que el Papa había aceptado a esas personas aquí en nuestra iglesia. Claro, el Papa dijo, las aceptamos, pero que no vivan haciendo eso. Si tienen esas tendencias, que se abstengan de hacerlas. Fue lo que dijo el Santo Padre Francisco. Y luego ya le tiraron que había aceptado, que había hecho, no. Transgiversaron sus palabras. Y así transgiversó mucha gente las palabras de Pablo. De que la mujer, no, la mujer, nosotros vimos también cómo con tanto cariño se despide de Evodia, ¿se acuerdan ese nombrecito? Doña Evodia. Muchos besos para usted, doña Pía, doña Apia, que vimos en las cartas a los romanos. Vamos ahora
a una lectura que, nomás que, ¿qué creen? No hallo las lecturas, ayúdenme. ¿Qué lectura sigue después de ahí de las que les mandé a los que se las mandé, por favor? Ah, ¿no las tienes? Sí las tenemos, ¿no? Sí, Maggie, sí las tienes, Maggie. sí, ya las encontré, tú, Carmelita. Primera de Timoteo 1:3 al 7. Dice Nina, pero doña Nina no se conectó hoy. Pero la de Lupita Regui, Ya, esa ya ya, la, ya. Lupita Ah, fue la la de Nina primera. Timoteo. Sí. Ajá. ¿Alguno de ustedes puede buscar Primera de Timoteo 1:3 al 7? Yo la tengo. Adelante, Lupita, por favor. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Ten gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. A los maestros falsos. Al partir para Macedonia, te rogué que te quedaras en Efeso, pero para advertir a algunos que no enseñan cualquier cosa, ni tomaran en cuenta leyendas y genealogías interminables. Estas son cosas que acarrean discusiones y no saben a la obra de Dios, la cual, ¿me están oyendo? Sí, Ah, gracias. la cual progresa más bien por la fe, y te doy este aviso, deseando que el amor proceda de una mente limpia, una conciencia buena y una fe sincera. Por haberse apartado de esta línea, algunos se han enredado en palabrerías inútiles. Pretenden ser maestros de la ley cuando en realidad no entienden ni lo que dicen, ni las teorías de que parecen tan seguros. Ya sabemos que la ley es buena, con tal que la pongamos en su lugar. No se puso para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los que no respetan a Dios ni a la religión, para los que matan, para los que matan a sus padres y para los asesinos, para los que tienen relaciones sexuales prohibidas y para los homosexuales, para los que venden y explotan a otros hombres, para los mentirosos y para los que juran en falso. Estos y todos los demás pecados van en contra de la sana doctrina y del Evangelio de Dios glorioso y bienaventurado, tal como a mí me fue encargado. Gracias, Lupita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdense, la ley fue dada para que tengamos un detente, para que no hagamos las cosas que le desagradan a Dios. Pero ¿cómo enseñaba Pablo en sus comunidades esto? A través de repetir y repetir y repetir los mandamientos. Seguramente Pablo les decía, a ver, en la mañana vas a repetir los 10 mandamientos. ¿Dónde vienen? Aquí en Éxodo 20 del 1 al 17, a Deuteronomio 5 del 2 al 21, Deuteronomio 6 del 1 al 17. En muchos lados vienen los mandamientos de la ley de Dios y era repetirlos y repetirlos para tener ese detente. Si tú y yo todos los días repetimos los mandamientos, vas a ver que cuando tengas una ocasión de voltear a ver a alguien así con malos ojos, vas a decir, hey, eso no le gusta a Dios, no desearás la mujer de tu prójimo. Y que quieres criticar, que quieres juzgar a alguien, no matarás. Que no quiero ir a misa porque estoy cansado. A ver, a asistir a misa los domingos y fiestas de guardar. Que honrar a tu padre y a tu madre, aunque ya no los tengas, tienes que seguir honrando a tu padre y a tu madre. Las cosas buenas que mande. Es lo mismo que usted nos ha dicho, y en algunas ocasiones algunos hacen, hay que estar, repite y repite la palabra, los versículos, rumiando, nos dijo el padre, hay que estar rumiando todos esos versículos.
Así para es. que no se nos olviden. Así es, Lupita, y en esa medida las comunidades van creciendo y vas a ver que un día vas a llegar y te vas a confesar y vas a decir, Padre, me acuso que no cometí ningún pecado, gracias a Dios. Seguramente Pablo, a Timoteo, Tito, así se confesaban, pero se confesaban. Vamos ahora con con Sara primero. A Sara le tocó primera de Timoteo 6 del 3 al 10. ¿Nos ayuda, Sara, por favor? Primera de Timoteo, Capítulo 6, versículos del 3 al 10, por favor. muy bien, del 6 al 10. Primera de Timoteo 6. Ajá, ya la tengo. Adelante. Del 3, Capítulo del 6, del 3 3, al 10. Ajá. muy bien. Nomás voy a buscar el del 3. Ya lo encontré. Sí tengo. Sí, El sí. amor al dinero. Esto es lo que debemos enseñar e inculcar. Si alguna enseñanza en otra forma y no se atiende a las palabras auténticas que son las de Cristo Jesús nuestro Señor y a las enseñanzas que honran a Dios, estás cegado y no entiendes nada, ese padece la enfermedad de las discusiones y cuestiones inútiles de donde proceden envidias, discordias, insulto, desconfianza y altercados propios de los que tienen la mente pervertida. Están tan alejados de la verdad que para ello la religión es un puro negocio. En verdad que la religión es un buen negocio, pero en otro sentido. Si gracias a ella nos conformamos con lo que tenemos, pues al llegar al mundo no trajimos nada, y al dejarlo tampoco nos llevaremos nada. Conformémonos entonces con tener alimento y ropa. Los que quieren ser ricos caen en tentaciones y trampas, un montón de ambiciones locas y dañinas los hunden en la ruina hasta perderlos. Debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos, arrastrados por él, se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Gracias, Señor. Sara. Miren, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, dice nuestro Señor, no se puede servir a Dios y al dinero, porque con uno se va a quedar mal. Si todos tuviéramos esta claridad con que nos acaba de decir Pablo, llegamos desnudos y desnudos nos vamos. Entonces no misionaríamos tanto y cuando nosotros vamos descubriendo la providencia de Dios en nuestra vida, de que Dios siempre está para nosotros, que Dios siempre de alguna manera nos hace llegar a la ayuda a través de otras personas. Pero ¿qué creen? Para que Dios me ayude, yo tengo que ayudar a otros. Con lo poquito que tengo hay que ayudar a otros. Ok, yo tengo nada más para dispararle un refresco a don fulanito, pues se lo disparo. Y si Dios me da bueno y si Dios no me da también bueno, pero ¿qué creen? A Dios nadie le gana en generosidad. Cuando el ser humano aprende a ser generoso, Dios siempre le está proveyendo, siempre le está dando. Esta es una enseñanza muy profunda de Pablo. Es esta lectura que nos acaba de compartir Sara. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos del 3 al 10. Vean cuántas personas se afanan por ganar dinero, 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 tener casas, tener carros, tener propiedades. ¿Y qué creen? Se van como llegaron, desnudos. Y esa es una enseñanza del Papa Francisco. Esa fue una de las primeras enseñanzas que hizo mucho ruido del Papa Francisco. Cuando dijo, yo nunca he visto
detrás de un féretro una mudanza. Ahí está. ¿De dónde lo sacó? De aquí, de la palabra de Dios de San Pablo. A mí me hace mucho ruido esto. En mi corazón digo, tranquilo, Guillermo. Yo quisiera tener ya, no pagar renta y tener una casita. Quisiera tener mi carrito, pues, para no venirme ahí todo apretado. A veces que me vengo en el camión de San Carlos. O a donde voy, sale a donde voy. Pero digo, la mayoría de las personas viven así en el mundo. La mayoría de las personas, por eso Jesucristo nos dice San Pablo, siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Y la pobreza de Cristo es su divinidad para nosotros. Bueno, vamos a continuar la lectura. Ahorita en la página 64, la reacción de Pablo ante el problema. Y vamos a pedirle a don Lupe si nos ayuda don Lupe con una diapositiva o si tiene su libro, ahí en su libro, en la página 64, la reacción de Pablo ante el problema. Maestro Memo, Mande. ¿cuál es el personaje que cuando murió, fue Alejandro Magno que cuando murió en el féretro hizo agujeros para que fuera tirando todas las monedas que tenía porque nada se iba a llevar? Es él, ¿verdad? Fue él, ¿verdad? Creo que sí. Sí, sí fue. Sí, Sí. Gracias, se me Maggie. quedó muy grabado eso. Porque sí, ya donde iba no los iba a necesitar y ahí su pueblo sí, ¿verdad? Sí. Fue magnánimo de perdida en ese momento, ¿verdad? Por eso lo quería mucho la gente. Alejandro Magno fue un personaje que su pueblo lo quiso mucho por las conquistas, por todo lo que hizo. Don Lupe está en silencio, ¿eh, don Lupe? Por favor. Ah, no, ahí está. Ahí está. ¿Tienen su libro o le voy recorriendo las diapositivas? No, tengo el libro. Adelante, don Lupe, por Sí. favor. Dice, la reacción de Pablo ante el problema. El difícil texto contiene las palabras con que Pablo procuró ayudar a su amigo Timoteo a enfrentar este problema bien concreto de la comunidad. Leído con este telón de fondo, el texto se aclarece e ilumina. Primero, Pablo no habla sobre la mujer en general, sino que está pensando en aquel grupo de señoras más o menos ricas de la comunidad de Efeso. Ahí está, sale. Segundo, Acuérdense, ahí está la clave. El padre Carlos Mester nos da la clave. Porque cuando nosotros escuchamos esto en la palabra de Dios, decimos, ay, ese Pablo no quería. Pero acuérdense que la palabra de Dios fue escrita y sobre todo las cartas de Pablo para una comunidad concreta, para un problema que estaba pasando en ese momento. Pero las malas interpretaciones de personas que leen la Biblia y que luego dicen que Pablo esto, que Pablo aquello. Yo quisiera que todos fuéramos como Pablo en la iglesia, fervorosos, amorosos y sobre todo enamorados del Señor Jesús. Adelante, continúe, don Lupe, por favor. segundo, Pablo no está contra la participación y el liderazgo de la mujer en la comunidad, sino que cuestiona la pretensión de aquel grupo de señoras que, por ser ricas, estaban en la mira de los falsos doctores y eran manipuladas por ellos ingenuamente. Por eso pido que sean más modestas para no provocar todavía más a los doctores. Me espera tantito, don Lupe, por favor. Mm. Algo que una vez dijo Martín Valverde en una predicación que yo fui hace 20 años, decía, hay señoras que le dicen al señor cura, yo pongo la puerta de la parroquia, aquí está el dinero, pero que diga, doña Menganita lo puso. A eso se refería Pablo también, ya viéndolo hoy para nosotros. Qué ¿Sale? soberbia. Así es, o sea, pongo pero me das. Y acuérdense que la iglesia damos y damos sin esperar nada a cambio. Adelante, don Lupe, por favor. Tercero, Pablo no es contrario a que la mujer estudie, pero pide que aquellas señoras estudien con calma y humildad
mientras estén todavía en la instrucción, esto es, en la iniciación a la vida de la comunidad. Acuérdense, las catequistas ocupan prepararse, los ministros ocupan prepararse, las personas que leen las lecturas ocupan prepararse, pero no prepararse para estar por encima de los demás, sino para servir a los demás. Y acuérdense que la formación es permanente en nuestra iglesia. Por eso, por eso tenemos el catecismo de la iglesia, tenemos la palabra de Dios, tenemos tenemos la teología, tenemos tantas cosas en nuestra vida para aprender. Y entre mejor estemos formados, nuestras comunidades van a ser mejor. Si alguien ha entrado a mis grupos, van a ver que lo que les invito es a ser como Cristo. Todas mis clases, todo va en referencia a eso. Sé santo como Dios es santo. Ama a los demás, ayuda a los demás. Esa es la doctrina de Cristo. Yo a ninguno de mis alumnos les pido que ambicionen los primeros puestos en la iglesia, porque entonces, ¿qué creen? No les estoy enseñando a Cristo. Adelante, don Lupe, una más, por favor. Cuarta, no quiere enseñar que el hombre es superior a la mujer, sino que quiere que durante la fase de instrucción inicial, los responsables de la enseñanza en la comunidad tengan la precedencia sobre los alumnos, sobre todo en aquella época de tantas doctrinas variadas y extrañas. Acuérdense que veíamos en Hechos de los Apóstoles los epícueros y los estoicos, que eran doctrinas que se transmitían ahí entre los griegos. Y acuérdense que Tesalónica era una comunidad de griegos, macedonios. Y pues la doctrina epícuera era, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba, se los resumo así. Y los estoicos esa cruz te tocó y hay que sufrirla y hay que vivirla. Y no, acuérdense, nuestro Señor cuando estaba en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y no le dijo nuestro Señor Jesús, Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Acuérdense, no estamos hechos para el dolor, hablando de esa doctrina de los estoicos. Adelante, don Lupe, por favor. Quinto, Pablo no quiere enseñar que toda mujer debe de ser madre para poder salvarse, pero piensa que en el caso de aquellas viudas jóvenes que despreciaban el matrimonio, solo había una manera de recuperarlas, a saber, casarse de nuevo y ser madres. Porque acuérdense que en el libro del Génesis, capítulo 3, le dice nuestro Señor, con dolor parirás a tus hijos. Y acuérdense que el dolor salva. Por eso el Papa San Juan Pablo II tiene un documento que se llama así, Salvados por el dolor de Cristo, por nuestros dolores. Cuando tú y yo ofrecemos nuestros dolores, las cosas que nos van pasando en nuestros días, podemos salvarnos a nosotros y a nuestra familia. Pero son enseñanzas que Pablo nos va dando a cada uno de nosotros. Gracias, don Lupe, por su participación. Mira, Mande. voy a hacer un comentario. Adelante. Mira, lo que yo veo que todo lo que vivieron ellos estaba materializado totalmente. No había nada de espiritualidad. Y todo lo consideraban de manera que si había dinero, intermedios, si había, según hasta superarse con estudios y todo, eran más fregones, eran mejores, eran más todo, independiente de lo que hicieran. Entonces, cuando llega Pablo y quiere cambiar esa idea, pues tiene problemas, que lo importante es el amor, es la entrega, es el servicio. Entonces ahí es donde no estaban de acuerdo, porque para ellos, ya ves lo que están manejando aquí, es el dinero. Y aparte, lo que estamos viendo ahorita con todas las mayorías de las religiones cristianas, sobre todo, que son de las más ricas a veces. ¿Por qué?
porque no están pensando en los diezmos, nada más están pensando en la cooperación y en todo eso, y lo espiritual se deja a un lado casi siempre. A mí lo que se me hace raro de aquí es que no quisieran el matrimonio, porque el matrimonio es lo que vino a enseñar a entregarnos para la realización total del hombre, el dejar familia y seguir con la familia y tener hijos. Para eso estamos hechos. Por eso me hace raro que no pensaran así. Lo, Y por lo, eso pienso que estaban totalmente materializados. así. Precisamente, don Lupe, a, a mí, yo voy a dar un tema sobre la felicidad el sábado en Radio María. Y me fui a la salida ahí en el atrio de Nuestra Señora de Zapopan a hacer una pregunta. ¿Eres feliz? ¿Dónde encontraste la felicidad? Y le pregunté a una señora, ¿eres feliz? Y ya me dice, sí, estoy bien feliz. Y luego le hice, ¿y dónde encontró la felicidad? Encontré la felicidad el día que mi esposo se murió. Ay, Ajá. Ah, ¿No ah, hubo gorditas, papá? para que vean, ¿no? Y yo les decía hace rato en la Ahí clase, donde fuimos. ¿verdad? Yo les decía en la clase, pues se hubiera divorciado desde cuándo, ¿no? ¿Para qué ujú. aguantó 30 años o 40 los que haya Maestro, aguantado? Mande, Maggie. ¿qué pasaba con las mujeres estériles? Para el judío era una maldición, Maggie, pero aquí ya no, porque podían adoptar. Ahí en ese tiempo con Pablo, Ajá, los griegos podían adoptar. pero es que él dice que las viudas deberían volver a casarse para poder ser madres. Y Así él, es. él decía que al ser madres se le quitaba toda la culpa que venía cargando la mujer. Sí, Pero ¿qué pasaba con las que no podían tener hijos? ¿Seguían en culpa? no, porque acuérdate que todo lo que haces lo ofreces hasta eso esa esterilidad que Dios te había dado es porque sabes que Dios hace todo para bien de los hombres, como dice Romanos 8:28. Todo es para el bien Pero de no los que habla aman a pero Dios. Pablo no habla de eso. Pablo nada más habla de que tenían que ser madres. Por eso, Maggie, o sea, a las viudas que no querían volverse a casar porque les Mm, gustaba andar de aquí para allá, de allá para acá, les dice, pues mejor cásense y para que se salven. Y acuérdense ahí que está. en nuestro hacer hace Dios. En lo que tú ¿Cómo? haces, Dios actúa. Y es lo que les pide Pablo, dice, a ver, ¿para qué fue hecha la mujer? ¿Para qué fue hecho el hombre? Para el matrimonio, para acompañarse. ¿Y para qué fue hecha la mujer? Para ser madre. Y las que no podían ser madres, pues ya Pablo les daba las instrucciones y las instrucciones es ser pacientes, ser generosos, ser serviciales. Acuérdense, Primera de Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 6. Ay, Pablito, Pablito. Maggie, ayúdanos con concluyendo, ¿no, Maggie? Por favor. Gracias, don Lupe. Concluyendo. No. Así, al ponerlo en su contexto, un contexto como este, aparentemente tan contrario a la participación de la mujer, representa hasta un progreso, ya que en él Pablo supone como la cosa más normal que una mujer reciba instrucción y que pueda llegar a una posición de liderazgo en la comunidad, cosa que no era tan común en su época. Lo mismo que acabamos de hacer con el texto de la primera carta a Timoteo, se podría hacer con los otros textos difíciles de Pablo citados al comienzo de este capítulo. Por ejemplo, en Corintios 11, 16, donde Pablo insiste en el uso del velo. No prohíbe a la mujer profetizar, al contrario, lo supone como lo más normal. No lo discute, es un punto pacífico. Lo que él prohíbe es que profetice sin velo, con el cabello suelto,
como hacían las mujeres en el culto pagano de Isis, divinidad egipcia. Y acuérdense que Pablo, por eso, esa era la razón, de que trajeran el velo para que las personas que iban por primera vez decían, ah, mira, allá con la diosa Isis también hacen igualito las mujeres. Yo creo que si Pablo viviera en esta época y viera cómo somos las mujeres, se moría. No, no, nada más nos invitaría a amar, a perdonar, a no juzgar y a tratar a los otros como tú quieres que ellos te traten a ti, Maggie. Pero es que le pone mucho énfasis a la mujer. No, Maggie, Ay, acuérdate, nos vamos a volver a regresar concluyendo, concluye. ¿verdad? Pa- Así al poner, ¿Verdad? O sea, Pablo no estaba en contra de la mujer ni le tiraba a todos, acuérdate. pues Hasta sí, Pedro pero le tiró, ¿te acuerdas? Hasta en la carta a los sí, Gálatas sí. cuando vimos, porque era un profeta y más que un profeta. Por eso, Pero sí suena como que a la mujer le tenía más reservas que al hombre. O ah, así lo entiendo no, yo. no, porque no, ahorita nos centramos nada más en las cosas que Pablo le dijo a las mujeres, pero a Timoteo también le da su jalón de orejas, a Bernabé le da su jalón de orejas, a, Timoteo y él, ¿qué eran? Pablo lo escogió para que fuera su discípulo. Mm. Timoteo era hijo de unas mujeres piadosas que aceptaron la ley del Señor y Timoteo estaba joven y se quiso ir con Pablo a predicar el ¿Ustedes le evangelio. ganaron o qué? ¿Ah? Pablo ¿Ganaron tamales? dice mi hijo, No, comí pero mi hijo enchiladas. en la fe. Ah, Ándele, que ya comió enchiladas y ya me Ella sacó. comió enchiladas, don Guadalupe. No, por favor. No, tamales, no, enchiladas. Enchiladas, sí. Y no dio, no Y compartió. no nos dio. Órale, come solo. Pues Bueno, en ratos me desconcierta Pablo, pues. no, oye, Maggie, bueno, Mande. no sé si estoy mal yo, pero siento como que Pablo al contrario nos quería proteger como mujeres, porque Así por es. ejemplo, eso de las viudas, él decía, bueno, pues de que anden ahí de varas locas, pues mejor que se casen y sean madres. Así Eso del velo, quería protegerlas para que no fueran, para que no estuvieran como, ¿cómo eran? ¿Qué eran ellas? de la que eran prostitutas de Isis, porque Ah, todas las exacto. mujeres eran prostitutas. Exacto, entonces yo siento Ay, que mucho de lo que estamos leyendo es a favor de la mujer para protegerla, pues para que fuera por buen camino. Siento yo como que lo veo de esa manera. Sí, pues a lo mejor sí. así es, sale así es la conclusión de esta noche, que Pablo lleva a la mujer por el camino del bien, igual que Jesús. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Y por eso San Pablo le decía a sus comunidades, imítame a mí como yo imito a Cristo Jesús. Y No las estaba restringiendo, les estaba ah, enseñando un camino libertad. bueno, o sea, para ellas, para su bien. No les decía, no vas a hacer eso, sino a lo mejor haz esto, pero por una razón, Así por un es. motivo. Eso es mi punto de vista, mi Maggie. No, Pues no imponía, está bien. exponía. Sugería. Pues No sé, sí, sí, ¿verdad? pues, pero sí suena un poco exigente con el comportamiento de la mujer. También con el hombre, ni los homosexuales, ni los idólatras, No, pues todos los pecados iguales, así es, ni los mentirosos y adúlteros entrarán en el reino de los cielos. Y te acuerdas que vimos ese texto y no dice para la mujer, dice para el hombre, así bien clarito. A la mujer ni la menciona, pues que sí. viene en Primera de Corintios capítulo 6.
para que veas que Pablo para todos tenía, pero tenía para bien de sus comunidades. Vamos, Lupita, nos ayuda con el 7.4 ahí en su página 65, por favor, para terminar esta nota. Son cinco puntitos. 7.4. Ajá. Algunas claves de lectura. Algunas claves de lectura o criterios de orientación. Aquellas palabras de Pablo contrarias a la participación de la mujer no pueden ser interpretadas como si fueran una enseñanza general, válida para todos los tiempos y situaciones. Deben ser aplicadas a partir del problema concreto de la comunidad que las provocó. Por ello, para que esas palabras difíciles puedan revelar su sentido exacto, es necesario que sean recolocadas en su contexto de origen. De lo contrario, pueden ser causa de erradas interpretaciones. Y no sería la primera vez que esto ocurriese. El mismo Pablo tiene conciencia de no estar dando una doctrina válida para todos los tiempos y situaciones, pues no siempre está enteramente seguro del consejo que está dando. Y es bien consciente de que no todos están de acuerdo con él. Y por eso le Me dice, sí, parece que eso es lo que se sucedió ahorita, ¿verdad? Cada quien lo interpretó diferente. Sí, sí, Hay sí. de una forma y Carmelita de otra. Y yo me quedé analizando lo de que cada una dijo, y a mí me pareció que lo que Pablo quería era darle la importancia a la mujer, y las que andaban por así que en desorden, las quería meter al orden. así es. Así me pareció. Así es, ¿se acuerdan? En estas citas, Pablo dice, si no se casan, pues qué bueno que no se casen, pero ya cada quien escoja lo que le diga el Señor. Así Sí. clarito lo dice Pablo, porque dice, pues yo soy feliz siendo soltero. Ah, pues así que por eso las invito a que sean solteros o solteros, ahí en la comunidad de Corintio. Punto número 2, Lupita, por favor. 2. Vale la pena recordar aquí la opinión de algunos estudiosos. Dicen, Pablo, por su apertura en relación a la participación de la mujer en la misión y en la vida de la comunidad, tuvo que enfrentar muchas críticas de parte de comunidades más conservadoras. Por eso, en esos 4 textos estaría pidiendo moderación a las más apresuradas, para que la excesiva exageración de algunas no pusiese en peligro el propio proceso de apertura a una participación mayor de la mujer en la vida de las comunidades. Otro pensamiento, si usted mira los escritos y discursos de Monseñor Oscar Romero, encontrará frases muy duras en las que critica ciertos comportamientos del pueblo de El Salvador. ¿Por qué? Porque él conocía, amaba y defendía al pueblo. El pueblo lo sabía, conocía y amaba a su obispo. Quien ama la verdad puede criticar. Por eso podía criticar y hablar con franqueza. Ay, estoy bien metida. Perdón. Con franqueza, seguro de no ser mal interpretado. Así, dentro de los límites del contexto de aquel tiempo y de aquella cultura, parece que Pablo conocía el valor de las mujeres para la vida y la misión de las comunidades. Las amaba y las promovía. Por eso podía hablar con tanta osadía. La cultura y el nivel de la conciencia de aquel tiempo no eran los mismos de hoy. Pablo percibía muy claramente la importancia de la participación de las mujeres en la misión evangelizadora de las comunidades. Por eso las promovía y abría espacio para ellas, más que cualquier otro de su tiempo. Pero él no percibía el problema de la liberación de la mujer en cuanto mujer, ni era posible que lo percibiera.
Pablo pagó tributo a la cultura de su tiempo. De nada sirve que queramos que pensase igualito a nosotros o que tuviese las mismas ideas que nosotros sobre la participación de la mujer en la vida de la sociedad. Eran otros tiempos. Este estudio mostró dos cosas bien importantes. Pablo no estaba contra la participación de las mujeres, como podría parecer a primera vista, tras una lectura superficial de aquellos textos más duros. B. En las comunidades fundadas por Pablo, las mujeres tuvieron la posibilidad de ejercer un papel mucho más importante y mucho más central que en la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque había diaconisas. Recuerden, había mujeres diaconisas. Ya ahora con las ministras de la Eucaristía, pues también, ya vieron lo que nos contaba esta Karina la semana pasada, que le llamó mucho la atención de que una mujer, ¿se acuerdan? Hizo la Sí. limpieza de la mesa y todo. Eso era lo que hacía la mujer, o sea, el servicio más alto. Y Pablo promovía todo esto, nada más que tenemos que leer todo, como decía el padre Carlos Mester, en su contexto del texto. Y acuérdense, hace 2000 años era una cosa, hoy es otra cosa. La palabra güey hace 2000 años era un animal, el esposo de la vaca. Y ahora un güey es cualquier persona, porque muchos muchachos se saludan y ¿qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿A poco no es cierto? Fíjense con ese pequeño Sí, ejemplo. Sí, sí, sí. Y pidámosle al Señor que cada día nosotros leamos la palabra de Dios así para que nos haga crecer. ¿Sale? Yo les entiendo, por ejemplo, las personas que han trabajado toda su vida, que han sido así autosuficientes, mujeres autosuficientes, pues qué bueno. Pero Pablo a eso invitaba, a la autosuficiencia, pero la autosuficiencia para que se ayudaran en el matrimonio los dos. No que yo gano el dinero y tú lo tuyo y yo lo mío como un cupío. Sí. ¿Sabes qué? Yo aporto, tú aportas y aquí está. Y nada de que yo tengo más, yo tengo menos. No, no, no. Somos una sola carne. Pues muchas gracias y vamos a ver con qué te quedas, Sara, esta noche. Perdón. Pues, pues hay mucho que reflexionar, maestro, sobre lo que estamos ahorita estudiando, lo que nos está usted transmitiendo. Entonces, pues sí, la vida de Pablo sí nos da mucho todavía para seguir estudiando, porque pues sí, él trataba de enseñar en el lugar donde estuviera y de acuerdo a las circunstancias que él estaba viendo, pues. Entonces, pues sí, es muy interesante el seguir estudiando y poner en práctica pues lo que estamos aprendiendo. Muchas gracias, Sara. Y como tú también, que eres una mujer trabajadora, Sara, Sí, maestro, ¿verdad? Para, desde niña también me ha tocado trabajar. Sí, pues para aplicar esas enseñanzas de Pablo, que vales mucho, que la mujer vale mucho, pero vale mucho cuando la mujer sabe su lugar así es. en donde debe de estar y con quien debe de estar. Muchas Sí, gracias, Sara. a usted, maestro, gracias. Carmelita, ¿con qué te quedas esta noche, Carmelita? Mm. Pues yo me quedo con que Pablo, a- aparte de todo lo que hacía, pues todo era para mejorar lo de todos. O sea, él llevar ¿cómo se dice? La palabra de Dios, em, su apostolado, bueno, llevar la palabra de Dios a todas partes y todavía se tomaba el tiempo de que si llegaba a algún lugar y veía alguna cosa, pues trataba de corregirlo, trataba de acomodar las cosas de alguna manera. Bueno, con eso me quedo yo
Pablo era ¿qué de? Apóstol, fue apóstol, ¿no, verdad? Apóstol, No, sí, apóstol. Ajá, Apóstol de los gentiles. muy por gracia de completo, Dios. muy completo para todo, ¿eh? Para todo tenía. Así es. Ah, y recuerden que nomás está siguiendo las palabras del Señor Jesús. Dice Pedro, y Jesús se la pasó haciendo el bien a todo mundo, y cuando Pablo corregía, era para el bien del otro. Cuando Pablo felicitaba, era para que creciéramos en la fe. Ujú. Gracias, Carmelita. Sí, de nada. Don Lupe, ¿con qué se queda esta noche, don Lupe? Mira, yo me quedo con lo que yo siento que quiso hacer Pablo. Eran sus tiempos y quiso dar la igualdad a la mujer con sus limitaciones que tenían de esos tiempos, como era el taparse la cabeza y todo eso, que inclusive a mí me tocó que una mujer no entraba a misa, a la iglesia, al templo, no entraba sin taparse la cabeza, Es cuando cierto. estaban mucho los rebozos, las chalinas y todo eso. No sé, Las sevillanas. sí, las ricas traían las sevillanas, no Ujú. las más. Ahí se ve la diferencia, ¿ves? También. Y entonces no sé cuándo se perdió eso, pero antes era eso, y es lo que Pablo, yo lo conocí, y Pablo lo conoció también de su manera, de cómo las mujeres deben de ser y todo. Y yo siento que le dio la igualdad en ese momento, como estaban esos tiempos. Y pues, ahorita es otros tiempos diferentes, pero sigue siendo lo mismo, nada más que de otra manera. Sí, pero yo para mí que sí quiso igualar a la mujer con el hombre ahí en ese momento y poner como lo que Cristo dio, como complemento de los dos, no uno mayor que el otro. Nada más siempre sí hubo que el respeto pues de la mujer al hombre, que es el más, y el del hombre el cuidarla y protegerla, que Sí, era lo que se sigue usando pues hasta la fecha. Y eso es lo principal, yo me quedo con eso, que sigue siendo igual. sí. Muchas gracias, don Lupe. ¿No? Ah, y recuerden, siempre la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo y puesta por escrito por un hombre, por un ser humano, no tiene error la palabra de Dios, porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Pero eso sí, si ustedes y yo no la leemos en el contexto del texto, la distorsionamos y termina siendo un desbarajuste. Llegó un nuncio apostólico a la ciudad de Nueva York, allá en época de Juan 23. Llegó y había un periodista que siempre le tiraba mucho a la iglesia. Y llega y le preguntan al nuncio apostólico, ¿y usted qué opina, qué opina de que en la ciudad de Nueva York hay tantos bares, tantos centros de vicio? Y voltea, pero él sabía la intención de ese periodista. Le dice, ¿que aquí en Nueva York hay bares y hay todo eso? Y el periodista al otro día pone, lo primero que preguntó el nuncio apostólico fue, ¿dónde están los bares y dónde están las mujeres así? Híjoles. Porque sacas del contexto el texto. Sí. Y en la medida que vayamos nosotros leyendo la palabra de Dios, les invito que para eso lean el Catecismo de la Iglesia del 110 al 124. Ahí, cuando ustedes quieran, para poder interpretar bien la Sagrada Escritura. Ya luego, si Dios quiere, cuando terminemos este curso, voy a dar una enseñanza de todo esto. Pero mientras, si quieren ir adelantando del 110 al 124, ahí está, cómo se interpreta. Señora Maggie Franco, ¿con qué se queda usted esta Ay, noche? señor Guillermo Covarrubias. Ponce. De Ponce, futuro santo mártir. ¿Con qué te quedas, Maggie? Honestamente me quedo con que necesito mucho el Espíritu Santo para poder interpretar estas palabras de Pablo. Sí, sí alcancé a comprender un poco lo que dijo Carmen, Ay, no sé pero cuál Carmen, ¿eh? Aquí no hay ninguna pues Carmen.
No, Perdón, yo soy Carmelita, ¿eh? Carmelita Ramos. Carmelita Ramos. No sé, algo no me checa. Algo no te cuadra. No, algo me dejó ahorita de ver Pablo. Déjeme lo asimilo bien. Ok. O vuélvelo a leer en tu libro mañana, Sí, pues, lo relees y le hablas a Memo si donde te brinque el asunto. pues es que es que me brinca pues el sentido de que quería a las mujeres con el cabello tapado, Era en siempre, esa época, Maggie, en esa época pues ¿cómo se dice? Así se hacían las cosas. Y mira, Maggie, acuérdate, ¿por qué les decía Pablo? Ahí nos lo dice el padre Carlos Mester, porque había una adoración a la diosa Isis y las mujeres predicaban y se prostituían con el pelo suelto, como una canción que decía, y voy a traer el pelo suelto. sí, ¿Se acuerdan? Ahí sí, voy, sí, y voy. y voy. Pero Pues, cualquier duda, Maggie, ya sabes, creo, a mí me quedó más claro. Yo sí decía, ese Pablo es muy duro, pero ahora como nos lo a, desarrollando el padre Carlos Mestre, dices tú, ya no me quedó ninguna duda que Pablo era un amor, que Pablo era una persona que quería para el bien del hombre, de la mujer, de los matrimonios, de los jóvenes, de los viejitos, de los apóstoles, Ujú. de los primeros obispos que hubo en la iglesia, que fue Pablo el que puso al primer obispo, un obispo, bueno, pues, Tito y Timoteo. Mande. entonces pues para resumir, que Pablo cuando estuvo en vida sufrió la gente que no lo comprendía Muchos y ataques. creo que sigue muerto y todavía hay gente que no lo comprende, como yo. No agraviando la presente. Exactamente. O sea, que Órale. Pablo causaba, mm, ay, ¿cómo es la palabra? Que brincaras en el Causaba, asiento, ay, pues eso. ¿verdad? No, no, Polémica. 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 En vida causaba polémica y después de muerto sigue causando polémica porque comprender sus palabras me está haciendo, hoy me brinca, perdón, así es. Así es. Pues el Espíritu Santo te va a iluminar y acuérdate, para interpretar bien la Sagrada Escritura, con esto termino. Recuerda, tenemos que ir a qué quiso decir el autor sagrado en su tiempo, de esto de las mujeres. Eran mujeres que querían estar por encima de la comunidad, eran mujeres que no estaban viviendo la fe en Cristo. Ujú. Y por eso les dice esto. Segundo punto, para interpretar bien la Sagrada Escritura. ¿Qué quiere el autor sagrado que yo crea? El autor sagrado, que es Pablo, quiere que yo crea que en el mundo hay un orden y que debemos de seguir ese orden porque Dios lo puso. Tercera cosa, para interpretar bien la Sagrada Escritura, ¿qué quiere el autor sagrado que yo crea? ¿Qué va a cambiar en mi vida? ¿Y hacia Pues dónde estoy me muy va a llevar ignorante esto? en eso, Y estoy muy ignorante en eso. no, vamos empezando, Maggie, vamos empezando. Ay, Y Todos están, no, por favor, fíjate todos los años que tengo yo con Memo y estoy peor que tú. gracias, gracias, gracias. gracias. Tú eres seguidora de Pablo, gracias, gracias. Que No, o No, sea, pues qué aliento me das. Lo bueno es que me animas. perdón, No, maestro, ahí fíjate, quedó. Juárez. No, Maggie, quise No, decir está que bien, con todos los Pablita. años que yo tengo, pues, y no te creas, si yo cuando dices que me pusieron de coordinadora, decía yo, coordinadora, pero qué si yo no sé nada, yo lo que vengo es a aprender, no a coordinar. Déjenme estar Exacto. pendiente
quiero estar atenta a lo que Memo diga, no a coordinar. Pues, ¿qué coordino si yo ni sé nada? Y hasta Si la no fecha. coordinas. Y ni coordino, fíjate. No, por favor. No, por favor. Ay, no, qué pena me da estar en desacuerdo hoy, pero necesito serenidad. Sí, sí, sí. Quizá yo era de las rebeldes, por eso no lo entiendo, A lo mejor, ¿no? todo puede A lo ser. mejor. Pues vamos a agradecerle a Dios. Una pregunta, Mande. ¿de qué página se leyó hoy? ¿De qué página del libro? De la página 63 Ey, en el 7.33 y terminamos a la página 66. Nos quedamos antes del punto 8. Pablo, ajá, misionero y coordinador, que va a ser lo ok, de la siguiente semana. ok, Ahorita voy a perfecto. platicar con Pablo, A ver si Sí, me Ay, ilumina. sí. dale. Órale pues, vas a Ahorita ponerte le voy a decir, nuevamente a ir ver, a ver. Pablito. A Se te ver, va a aquí aparecer una explícame noche. personalmente. Ojalá, don Lupe, ojalá, para que me abra este entendimiento. En nombre del Padre, del Hijo y Padre, del del Hijo y Espíritu del Santo. Espíritu Espíritu Amén. Santo. Santo. Amén. 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 Dale, Señor, el descanso eterno. Y Y que luz luzca para para ellos ellos la la eterna eterna luz. Que descansen en paz. Así Así sea. sea. Que pasen buenas noches. Nos vemos de hoy en noche, Buenas si noches Dios a quiere. todos. Igualmente, Primeramente quiere. Dios, gracias, Adiós. buenas noches, que Adiós, descansen. mujeres divinas. Adiós. Así es, güey. Así es, en efecto. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, maestro. Bye. Gracias, mi Memo. Buenas noches.